Queridos hermanos, antes de entrar quizás en alguna porción bíblica para referirnos a ella dentro de un minuto, quiero orar para agradecer al Señor por este tremendo privilegio que tenemos. La situación es absolutamente excepcional. Creo que en mi experiencia nunca había participado de una cosa así, no estando los hermanos en la iglesia, en este caso por razones propias de esta situación que está viviendo el mundo entero. Por eso, como les decía en principio, quiero orar en este instante para que Dios nos bendiga al llegar hasta sus hogares a través de este medio y podamos ser motivo de aliento para todos. Les invito a donde ustedes estén, a los hermanos de la iglesia en Padre Las Casas y a cualquier otro hermano que pudiera llegarle también esta grabación en algún momento. Oramos. Padre nuestro, ciertamente la situación que hoy vivimos nos aflige, somos como todos los seres humanos. Sin embargo, hay una diferencia y esa es, Señor, que hemos creído en ti, en tu palabra, y por ese motivo estamos inmensamente esperanzados y fortalecidos, Señor, a través de tus promesas. Gracias por ello, nuestro Dios. Hoy te rogamos que bendigas a la familia cristiana, bendigas la iglesia, Señor, y nos bendigas especialmente ahora que tenemos este contacto, como decíamos antes, tan especial, tan distinto, tan poco usual, pero lo hacemos también en la seguridad de que este es, Señor, tu voluntad y tu propósito. Por eso te rogamos, Señor, que bendigas tu iglesia en estos tiempos de tanta dificultad y aún tengas misericordia de quienes no te conocen. Gracias, Señor, que nos permitas orar a ti y poder depositar nuestra confianza una vez más en tus promesas. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como les decía, queridos hermanos, a continuación, hermanos y hermanas, obviamente, para todos ustedes, un saludo cariñoso en esta tarde desde aquí, nuestro templo. Hoy, como también les mencionaba, excepcionalmente vacío, excepto por el hermano que me acompaña para hacer esta grabación. Pero queremos aprovechar este tiempo de la manera más propia o apropiada, diríamos, ¿no es cierto?, que es estar aquí para transmitirles a ustedes y a nosotros mismos confianza en la palabra de Dios. Y para eso leeremos precisamente su palabra. Hemos durante estos días recibido mucho aliento a través de esta cita bíblica de Isaías 26:20 y voy a permitirme dar lectura a este pasaje. Creo que muchos de ustedes lo han hecho, lo han podido analizar y darse cuenta de lo preciso que es en cuanto a lo que hoy día está sucediendo. Yo compartí esta palabra con personas que no conocen al Señor y me decían, ¿y eso está escrito en la Biblia? Así es, de manera que es de una exactitud y importancia tremenda lo que dice aquí la Escritura, especialmente para nosotros que somos su pueblo. Leo entonces Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Dios nos bendiga con su palabra, estimados hermanos. Bueno, podemos afirmar, ¿no es cierto?, con humildad, ciertamente, con base en las Escrituras, que no estábamos totalmente desinformados de la situación que vendría a la redondez de la tierra, como lo expresan algunos autores bíblicos. Teníamos alguna información y todo esto proviene de una fuente precisa y exacta como es la palabra de Dios. Así lo expresa el apóstol Pedro en su carta.
Y aunque lo hemos leído muchas veces y ustedes conocen de memoria probablemente este pasaje, quiero una vez más hacérselos llegar con el fin de que podamos cifrar en ella todas nuestras expectativas, toda nuestra esperanza, toda información que venga a fortalecer nuestra vida proviene de ella. ¿Cómo dice esta lectura? Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué precisa, qué perfecta y cuán vigente está esta palabra de Dios en cuanto a los sucesos que están hoy aconteciendo. A eso nos referimos cuando decimos que no estamos totalmente a ciegas, que puede ser que alguna cosa nos sorprenda o quizás nos cause alguna inquietud o alguna angustia como a tantos. Por otro lado, somos tan humanos como los que no conocen al Señor y pudiéramos también preocuparnos por esta situación. Sin embargo, el deseo y el propósito de Dios es que nosotros nos fortalezcamos hoy en su palabra. Al entrar a nuestro aposento y cerrar nuestras puertas, seguramente es la oportunidad que Dios nos da más preciosa para abrir su palabra, para orar, como he escuchado decir a los hermanos. Estamos en la hora de comenzar el devocional en nuestro hogar. Qué hermoso. ¿Qué podemos apreciar en esto, hermanos? Un tremendo propósito de Dios. Esto no sucede sin un objetivo. Esto no tiene naturalmente una causa equivocada, al contrario, nos va a ayudar enormemente. Pero ¿de qué se trata esta situación? Seguramente ustedes habrán leído las informaciones, estarán al tanto de los sucesos. Yo leí algo que me llamó mucho la atención. Hablaba acerca del Viernes Negro en Italia. No quiero hacer uso de esto para exacerbar los sentimientos o para que entre temor en nuestro corazón. Al contrario, es real la situación, es muy grave. Solo el día viernes, dice la información, que fallecieron 627 personas y que hay una cantidad mayor a 47.000 de personas infectadas. Realmente es una tragedia. Pero ¿cómo poder entender esto, hermanos? Ya decíamos antes, no hay toda la claridad necesaria, pero tampoco estamos a ciegas. Y la palabra de Dios es la lumbrera que alumbra nuestros pies, que alumbra nuestro camino y que abre entonces lo que sea necesario, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ver con claridad. Quiero citar algunos versículos de la Escritura en materia de estos sucesos, de estos acontecimientos que están llegando, o si no ha sido así, puede ser que llegue hasta los últimos rincones del planeta. En el capítulo 24 de Mateo, en el sermón profético, dice: y oiréis guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Qué importante es eso, esa recomendación, esa enseñanza de la palabra de Dios, que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias. Pestilencias. Seguramente en el marco de las pestilencias está este coronavirus terrible que está afectando al mundo entero, e incluso al cual estamos expuestos nosotros, salvo, ¿no es cierto?, porque estamos confiando en que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio y nuestra fortaleza.
Otro pasaje que también podemos añadir para ver reflejado en él, ¿no es cierto?, los sucesos que están aconteciendo y que estamos viendo de manera tan real en las informaciones, tan cercana con esto de el periodismo. En el capítulo 21 de Lucas, otra referencia con respecto a esto mismo. En el versículo 26, incluso un poco más arriba, en el 25, habla acerca de sucesos que van a llegar probablemente más tempranamente o tardíamente, no lo sabemos, no somos expertos en eso, pero como dice la Escritura en el 25 del 21 de Lucas, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de gentes, que por la confusión del sonido de la mar y de sus ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Bueno, volvemos a decir lo que dijimos antes, la exactitud y la forma como expresa la Biblia, proféticamente hablando, los sucesos que habían de acontecer están claramente descritos aquí entonces en su palabra. Lo grande, lo maravilloso de todo esto es, queridos hermanos, que a diferencia, y lo vamos a decir también, ¿no es cierto?, con mucho cuidado esto, a diferencia de los que no conocen al Señor, los que somos llamados pueblo de Dios o iglesia de Cristo, aunque en principio pueblo de Dios, ¿no es cierto?, es el Israel. Sin embargo, hoy nosotros podemos también ser considerados diríamos, dentro de la gracia de Dios y por tanto contar con su protección. Entonces, por eso es que la Escritura, ¿no es cierto?, tiene mucha significación para nosotros cuando se nos recomienda por ahora mantenernos un poquito, dice, a resguardo de estas cosas, a fin de mantener también, ¿no es cierto?, nuestro contacto con el Señor. Por un momento, esto no será para siempre. Tenemos la esperanza y la certeza de que esto va a cambiar en el mediano, en el largo plazo, digamos más bien dentro de la voluntad de nuestro Dios, hasta que la ira de Dios se manifieste o suceda o pase, ¿no es cierto?, lo que Dios ha determinado con la humanidad. Lo hermoso de todo, en medio de toda esta expectación, en medio de toda esta angustiosa situación que vive la humanidad, es que la Iglesia de Cristo tiene un trato, diríamos, preferente. Usted, estimada hermana, usted, estimado hermano, puede estar confiado, como lo dijimos hace algunos domingos atrás, el hecho de que usted sea adoptado un hijo de Dios lo pone ahora en el propósito de Dios y en la gracia de Dios para recibir de parte de Él toda la bendición necesaria. Hay antecedentes bíblicos de cómo Dios favorece a su pueblo en otro tiempo. Quiero leerles, por ejemplo, lo que la Biblia dice en el Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12, refiriéndose a esta seguridad que la gente de aquella época también supo tener en Dios. Hoy nosotros, hermanos, también estamos a cubierto de alguna situación, ¿verdad?, que pudiera estarnos amenazando. Leo
Éxodo capítulo 12. Dios había dado una orden en aquel tiempo a su pueblo que sacrificara un cordero por familia. Entonces dice así, versículo 5 del capítulo 12, el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, luego la Escritura relata, ¿no es cierto?, cómo la obediencia de este pueblo trajo una bendición maravillosa a la vida de ellos. La Escritura dice que cuando el ángel de Jehová pasó por Egipto y en cada hogar en donde había esta sangre de ese cordero sin mancha y sin defecto que representaba ya anticipadamente a Cristo, el ángel pasó de largo y no hizo daño en esa familia. Sin embargo, también dice la Biblia que en las casas donde no había presencia de esta sangre preciosa, hubo mortandad y había llanto y angustia y dolor. Tenemos esperanza en esas promesas que son figura, símbolo de lo que había de suceder más tarde, cuando el Señor Jesús moriría por los suyos en la cruz. En los Salmos encontramos promesas adicionales que en estos días, hermanas y hermanos, podemos hacer uso de ellas y ponerlas en ejercicio. Para eso es este tiempo difícil, para que nuestra fe ejerza, pudiéramos decir de alguna forma, ¿no es cierto?, la confianza en este Dios maravilloso. En los salmos, conocido la lectura del Salmo 91, ¿no? ¿Cómo dice aquí el Salmo 91, el versículo 10? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. La seguridad de la iglesia hoy día es exactamente la misma que tuvo el pueblo de Israel cuando se le ordenó que sacrificara, que inmolara un cordero sin mancha y sin defecto, como dijimos, que representaba a Cristo el Salvador. Aquel acto de obediencia significó entonces que la familia estuvo a resguardo y hubo paz en aquel hogar. También la Escritura habla acerca de esta misma certeza y seguridad en otro salmo que ustedes conocen tan bien como yo. Es el 121. Permítanme leerlo, aunque es tan conocido. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.
Entonces, felices hermanos entre, diríamos, las vicisitudes de lo que significa la situación que estamos viviendo, confiados en medio de la inquietud natural propia, ¿no es cierto?, de las informaciones que nos llegan, pero lo hemos dicho, no vamos a poner tanto nuestra preocupación en ello, vamos a depositar nuestra confianza en Dios, más que en cómo se van desarrollando estos sucesos. Pues a nosotros como pueblo suyo, también lo dice el apóstol, no cabe la menor duda que somos parte de ese pueblo escogido, de tal manera que podemos disfrutar entonces de la protección que Dios promete a este pueblo. Éntrate en tus aposentos con confianza, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira. A propósito de eso, hermanos, lo más importante, lo más significativo, lo central de este mensaje, hubo una persona, su nombre es Jesús. Él no pudo esconderse de la ira de Dios cuando Él tuvo que morir por nuestros pecados en la cruz. Así lo describe la Escritura. Por eso será bueno honrar a este Dios maravilloso que, aparte de cuidarnos de que ninguna enfermedad, que ninguna pestilencia llegue hasta nuestro hogar, lo más maravilloso de todo, que en la persona de Jesús tenemos salvación, tenemos vida eterna, hemos sido librados en Él de la ira de Dios. Permítame leerles algunos versículos en relación a esto. En la preciosa carta de Pablo a los Romanos, 1:18, dice: porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Ciertamente la ira de Dios estaba sobre nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que Dios el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, queridos hermanos. Esto es lo más extraordinario, esto es lo más maravilloso. Y siendo así, fuimos librados. Él que no había hecho pecado, que era santo, que es santo, santo, hizo pecado por nosotros para ocupar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Permítame leer este versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, 21. Dice así: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que podemos estar confiados, esperanzados, hermanos, de que esto va a pasar cuando el Señor así lo determine, y si Él determinara que alguno de nosotros sufriera esta enfermedad, también va a estar con Él. Con Él estaré yo en todo momento, dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra, de muerte, Él va a estar con nosotros. Así que vamos a confiar en Dios, hermanos, pues Él ha dado satisfacción a la ira de Dios al morir en la cruz del Calvario, y no tuvo un lugar donde refugiarse, no tuvo un lugar donde esconderse de la ira de Dios, porque era necesario que toda la ira de Dios cayera sobre Él para que por ese medio nosotros alcanzáramos salvación, vida eterna. Queridos hermanos, de esta forma les saludo en el Señor, les animo en Cristo, en la persona de Jesús, que es nuestro Salvador. Gracias a Dios por este don inefable de la salvación por la persona de su Hijo, que nos ha librado de la ira de Dios. Dios añada bendición a la vida de cada uno de ustedes en este tiempo en que no estaremos juntos, como es el deseo de Dios, en su casa. También tenemos que responder ante la disposición de la autoridad. Creo que debemos ser en ese sentido
respetuosos, ¿verdad?, de lo que se nos ha ordenado hacer. Confiamos una vez más en el Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido una bendición, un privilegio poder compartir con ustedes estos minutos a través de la palabra de Dios. Nos veremos pronto, sin duda alguna. A la distancia, un abrazo y bendición de Dios para cada uno de ustedes. Muchas gracias, que Dios les bendiga.